Tal vez nunca te lo hayas preguntado con verdadera atención, pero una simple copa que pares inocente podría estar influyendo silenciosamente en algo mucho más profundo de lo que imaginas. Tu metabolismo. Muchas personas creen que el alcohol es solo una pequeña pausa en la rutina, un momento social, una celebración ocasional que no tiene consecuencias reales en el funcionamiento interno del cuerpo. Sin embargo, cuando observamos lo que ocurre dentro del organismo desde una perspectiva biológica, la historia cambia completamente. El cuerpo humano es un sistema extraordinariamente inteligente, diseñado para priorizar la supervivencia por encima de cualquier otra cosa. Cada sustancia que entra en él es analizada, procesada y gestionada según su impacto potencial. Y cuando el alcohol entra en escena, ocurre algo que la mayoría de la gente desconoce. En el momento en que una pequeña cantidad de alcohol llega al torrente sanguíneo, el hígado recibe una señal urgente. Para el organismo, el alcohol no es simplemente una bebida social, es una sustancia que debe ser procesada con prioridad. El hígado, que normalmente se encarga de múltiples tareas metabólicas, cambia inmediatamente su enfoque, detiene temporalmente otros procesos y concentra su energía en metabolizar el alcohol lo más rápido posible. Esto significa que, durante este periodo, actividades metabólicas importantes como la oxidación de grasas pasan a un segundo plano. En otras palabras, mientras el cuerpo está ocupado eliminando el alcohol, la quema de grasa se ralentiza de forma significativa. Esta realidad biológica es algo que pocas personas consideran cuando intentan medir su composición corporal o su nivel de energía. Muchos se centran exclusivamente en contar calorías o aumentar el ejercicio, sin darse cuenta de que ciertos hábitos aparentemente pequeños pueden modificar profundamente la eficiencia metabólica. Aquí es donde comienza una reflexión más profunda sobre nuestras decisiones diarias. Inspirándonos en la visión de longevidad y salud metabólica que promueve Dr. Vicente Mera, empezamos a comprender que el verdadero cambio no siempre proviene de medidas extremas, sino de entender cómo funcionan realmente los mecanismos internos del cuerpo. Cuando conocemos estos procesos, digamos de ver la salud como una lista de restricciones y comenzamos a verla como un sistema de equilibrio inteligente. El metabolismo no es una máquina simple que responde únicamente a las calorías, es una red compleja de reacciones químicas, hormonas y células que trabajan en sincronía. Cada alimento, cada bebida y cada hábito influye en esta red de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. El alcohol, por ejemplo, no solo aporta energía vacía, también altera la forma en que el cuerpo decide qué combustible utiliza primero. Mientras el organismo está ocupado eliminando el alcohol, los carbohidratos y las grasas que consumimos pueden almacenarse con mayor facilidad. Esto no ocurre porque el cuerpo quiera sabotear nuestros objetivos, sino porque está intentando protegernos. El organismo interpreta el alcohol como una sustancia que debe eliminarse antes que cualquier otra cosa, y por eso reorganiza temporalmente sus prioridades metabólicas. Comprender este mecanismo puede cambiar por completo la forma en que percibimos nuestros hábitos cotidianos. No se trata necesariamente de prohibir o eliminar todos los placeres de la vida, sino de entender su verdadero impacto. Y cuando esa comprensión aparece, algo interesante comienza a suceder. Nuestras decisiones empiezan a transformarse de manera natural, porque dejamos de actuar por impulso y empezamos a actuar con conocimiento. Pero aquí surge una pregunta aún más interesante, una pregunta que pocas personas se atreven a plantearse. ¿Qué otros efectos silenciosos podría estar generando el alcohol dentro del cuerpo mientras creemos que todo sigue funcionando con normalidad? Mientras esa pregunta empieza a resonar en tu mente, es importante detenerse un momento y observar algo que muchas veces pasa desapercibido. El metabolismo no es un interruptor que simplemente sintiendo se apaga. Es un sistema dinámico que responde constantemente a las señales que recibe del entorno y de nuestros hábitos diarios. Cuando el alcohol entra en el organismo, el hígado comienza a trabajar para metabolizarlo. No solo se ralentiza temporalmente la quema de grasa, sino que también se producen una serie de cambios metabólicos que pueden alterar el equilibrio interno del cuerpo durante horas. Lo que para muchas personas parece un momento breve, como una copa durante la cena o una bebida en una reunión social, puede desencadenar una cadena de reacciones que el cuerpo tarda bastante tiempo en reorganizar. Durante este proceso, la energía que normalmente se utilizaría para mantener la estabilidad metabólica se redirige hacia la eliminación del alcohol, lo que modifica la forma en que el organismo gestiona los nutrientes que circulan por la sangre. Este detalle aparentemente pequeño tiene implicaciones mucho más profundas de lo que la mayoría imagina. Cuando el cuerpo deja temporalmente de priorizar la oxidación de grasa, los nutrientes provenientes de los alimentos consumidos en ese mismo periodo pueden tener mayor probabilidad de almacenarse.
No se trata de un castigo biológico, ni de un mecanismo injusto. Simplemente es la forma en que el cuerpo mantiene su sistema de protección. El organismo siempre busca eliminar primero aquello que considera potencialmente dañino antes de dedicarse a optimizar el uso de energía. Y aquí es donde empieza a surgir un elemento de suspense que pocas personas consideran cuando intentan mejorar su salud metabólica. Imagina que una persona mantiene una alimentación relativamente equilibrada, intenta moverse más durante el día y cree estar tomando decisiones saludables. Sin embargo, cada cierto tiempo introduce pequeñas cantidades de alcohol sin comprender realmente cómo alteran las prioridades internas del cuerpo. Es posible que a simple vista, esos hábitos parezcan insignificantes, pero con el paso del tiempo pueden generar un efecto acumulativo que ralentiza los resultados que esa persona espera conseguir. Esto no significa que el alcohol sea el único factor que influye en el metabolismo. Pero sí demuestra que incluso los hábitos aparentemente pequeños pueden modificar silenciosamente la eficiencia energética del organismo. En las investigaciones y reflexiones que inspiran el enfoque de longevidad defendido por el Dr. Vicente Mera, aparece una idea muy poderosa. La salud no depende únicamente de grandes decisiones radicales, sino de la suma constante de microdecisiones que repetimos cada día. Cada elección alimentaria, cada momento de descanso, cada bebida que consumimos en una cita al metabolismo. Algunas señales favorecen la eficiencia energética, mientras que otras introducen pequeñas interrupciones en ese delicado equilibrio interno. El verdadero desafío no es en eliminar por completo todos los placeres de la vida, sino en comprender cómo interactúan con nuestro sistema biológico. Cuando una persona entiende lo que ocurre dentro de su organismo, comienza a observar sus hábitos con una perspectiva diferente. De repente, el metabolismo deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo tangible, algo que responde directamente a nuestras acciones cotidianas. Sin embargo, ante queda una dimensión de este fenómeno que suele sorprender a quienes comienzan a profundizar en él. El alcohol no solo influye en la forma en que el cuerpo utiliza la energía, sino que también puede alterar señales hormonales relacionadas con el apetito, la saciedad y la toma de decisiones alimentarias. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas descubren algo inesperado sobre su propio comportamiento. Algo podría explicar por qué, después de consumir alcohol, las elecciones alimentarias suelen cambiar de manera casi automática. En ese momento aparece una comprensión que para muchas personas resulta sorprendente. El impacto del alcohol no termina en el hígado ni en la pausa temporal de la quema de grasa. Existe una dimensión aún más silenciosa que afecta directamente la forma en que pensamos, sentimos hambre y tomamos decisiones sobre la comida. Cuando el alcohol comienza a circular por el organismo, también interactúa con el sistema nervioso y con diversas señales hormonales que regulan el apetito. Este efecto puede modificar temporalmente la percepción de saciedad y aumentar el deseo de consumir alimentos más densos en energía. Por eso, en muchas ocasiones, después de beber incluso una cantidad moderada de alcohol, las personas tienden a elegir alimentos menos calóricos o a comer más de lo que originalmente habían planeado. No se trata simplemente de falta de disciplina o de debilidad de voluntad. Es una respuesta biológica que surge de la interacción entre el alcohol, el cerebro y las hormonas que regulan el hambre. Cuando estas señales se alteran, el equilibrio metabólico puede cambiar de forma sutil pero significativa. De repente, el cuerpo está metabolizando alcohol con prioridad. La quema de grasa permanece temporalmente en segundo plano y al mismo tiempo el apetito puede aumentar. Este conjunto de factores crea un escenario en el que el almacenamiento de energía resulta más probable. Sin embargo, comprender es preciso no significa adoptar una actitud extrema ni vivir con miedo a cada decisión cotidiana. Al contrario, el verdadero poder de este conocimiento reside en la libertad que ofrece. Cuando una persona entiende cómo funcionan estos mecanismos, deja de moverse entre mitos y empieza a tomar decisiones informadas. Inspirándose en la visión sobre longevidad y salud metabólica que promueve el Dr. Vicente Mera, muchas personas descubren que el objetivo no es construir una vida llena de restricciones, sino una vida guiada por la conciencia y el equilibrio. La diferencia entre un hábito inconsciente y una elección consciente puede parecer peculiar, pero con el paso del tiempo genera resultados profundamente distintos. Un metabolismo eficiente no depende únicamente de lo que hacemos durante una semana o un mes, depende de los patrones que repetimos durante años. Cada decisión cotidiana, por pequeña que parezca, envía una señal al organismo. Algunas de esas señales ayudan a mantener la estabilidad metabólica, mientras que otras introducen pequeñas interrupciones que, acumuladas con el tiempo, pueden afectar a nuestra energía, a nuestra composición corporal y a nuestra sensación de bienestar.
Lo fascinante es que el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse cuando empezamos a tomar decisiones más alineadas con su funcionamiento natural. No hace falta eliminar completamente todos los placeres ocasionales, pero sí comprender cuándo y por qué los disfrutamos. Esa conciencia transforma nuestra relación con los hábitos diarios. De repente, el metabolismo deja de ser un enemigo misterioso, que sabotea nuestros esfuerzos y se convierte en un aliado que responde a la inteligencia de nuestras elecciones. Comprenda si cómo el alcohol influye en la quema de grasa, en el hígado y en las células de apetito no es solo información científica. Es una invitación a observar nuestra vida con mayor claridad. Cuando empezamos a ver esos mecanismos invisibles, descubrimos que muchas de las respuestas que buscábamos siempre estuvieron dentro del propio funcionamiento del cuerpo humano. Y que la verdadera motivación no se prohíbe, sino aprender a elegir con sabiduría aquello que realmente favorece nuestra energía, nuestra salud y nuestra longevidad. Si te estás beneficiando de nuestros temas, por favor suscríbete, deja un me gusta y activa la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos antes que nadie.